Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 6992-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Lunes 25 de agosto del 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ana Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 6992, diagonal 2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por la empresa de Vitoria EIRL en el marco de la subasta inversa electrónica número 001-2025-CS diagonal MDI primera convocatoria, convocado el 21 de abril del 2025 por la Municipalidad de Independencia para la contratación de bienes, adquisición de productos alimenticios para el programa de complementación alimentaria PCA y programa de alimentación y nutrición para el paciente ambulatorio con tuberculosis y familia PANTBC de la Municipalidad de Independencia. En representación del proveedor impugnante de Vitoria EIRL realizará el informe de hechos el señor Eber Huamán Victoria, identificado con DNI número 44580499. Asimismo, realizará informe técnico la señora Mariela Luz Benavente Castro, identificada con CNP número 2793. En representación del tercero administrado, la empresa Atencio Alimentos SAC, realizará informe legal el abogado Fernando Miguel Ríos Reinaga, identificado con registro Colegio de Abogados de Lima número 74341. Asimismo, en representación de la entidad Municipalidad Distrital de Independencia Lima, realizará informe de hechos el señor Ramón Arturo del Águila Alvarado, identificado con DNI número 41670632. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante o los representantes del impugnante, empresa de Vitoria EIRL, por el tiempo de 10 minutos. Tienen el uso de la palabra el señor Eber Huamán Victoria y la señora Mariela Luz Benavente Castro. Buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Ok, continuamos. ¿Se logra visualizar? Sí, ¿no? Sí, lo vamos a visualizar. Continúa. Ok, gracias. Bueno, en esta oportunidad estoy representando a la empresa de Vitoria IRL. Bueno, estamos aquí. El motivo que nos trae esta apelación, es la segunda apelación que se hace a este proceso de adquisición, ¿ok? Es primero porque ya, como bien dije, hubo un proceso, se dio una resolución y parece que no se ha cumplido a cabalidad la resolución. ¿Cuál es nuestra pretensión en esta ocasión? Bueno, que se dé por calificada nuestra oferta, o sea, que se revoque la calificación, que se dé por calificada la oferta, que se quite la buena pro a Atencio Alimentos y que se otorgue la buena pro a de Vitoria. Miren, puntos por los que se ha descalificado. Si podemos observar, los 4 puntos tienen que ver con el arroz, 2 de ellos, que es lo que embalaje, envase, ya he tenido que estar con esta sala también por cuestión de embalaje y envases, con otros procesos. El tercer punto de descalificación es la papa seca, también en envase, y el cuarto punto es el azúcar rubia, también envase, ¿no? En los 4 puntos podemos ver que tiene que ver el envase. Según la entidad, no se cumple con haber acreditado polipropileno tejido impermeable y polietileno lineal de baja densidad. Esto para el caso del arroz, para PCA, y en el caso de pan TBC, que no se cumplió con acreditar polietileno lineal de baja densidad. Ok. Procedemos. ¿Qué dice la ficha técnica? Porque también en el informe técnico legal y en el informe de Atencio, es de la empresa Atencio, que es muy similar a todos los procesos en los que se le está apelando, refiere, ¿no? Que la ficha técnica exige que se ponga el peso neto, que se ponga el material y se ponga el tipo de envase. Ok, sí. La ficha técnica del arroz dice lo que tienen al frente. Hace mención
a 3 artículos del 007-98, que viene a ser el reglamento que se debe cumplir a cabalidad. Hace mención también a una norma técnica que es de envase de accesorios plásticos en contacto con alimentos, y hace mención a la norma del arroz, ¿no es cierto? ¿Qué dice la norma del arroz? Creo que ya lo vi también con ustedes. ¿Qué dice la norma del arroz? Te habla de una norma técnica. ¿Qué dice la norma técnica? Que se debe cumplir la norma que tiene que ver con envase. ¿Qué dice la norma del envasado? Bueno, ¿no? Que hay diferentes tipos de plásticos que pueden ser usados en diferentes, por ejemplo, no sé, en botellas, en bolsas y en este tipo de cosas. ¿Ok? ¿Qué dice la ficha técnica de lo que es la papa seca? Te habla también, si volvemos a la otra, de lo mismo, ¿no es cierto? El artículo 105, 118, 119 del 007-98. Entonces, ¿y qué dice el azúcar? Lo mismo, te habla de los mismos artículos. Entonces, vamos a ver qué dicen los artículos, ¿no es cierto? El primer artículo, el 118, te habla solamente de las condiciones del envase. ¿Qué quiere decir? Que el envase debe ser de un material inocuo. ¿Qué quiere decir inocuo? Que no haga daño a la salud de las personas, que no contamine el alimento, que permita mantener su vida útil y otros. Ok, ¿qué dice el 119? Materiales del envase. ¿Qué te habla específicamente? Es más que todo decirte, oye, mira, si a este envase tú le vas a poner un material que puede ser tóxico, tienes un límite permitido, ¿no? Hay una norma donde te dan los límites permitidos. Eso es el 119. Y vamos a hablar del más importante, diría yo, y donde se está agarrando la empresa Dencio en las diferentes municipalidades y los diferentes procesos que hay para eliminar a muchos postores o potenciales contratistas, por decirlo de alguna manera, ¿ok? El artículo 105, como ustedes lo pueden leer, textualmente es donde te indica cuáles son los requisitos para sacar tu sanitario. El requisito más importante es una declaración jurada. Yo pongo un papelito donde digo, yo, Mariela Benavente, declaro bajo juramento que voy a tener un alimento, no sé qué se va a llamar Mariela, voy a tener un tiempo de vida útil, todo. Es una declaración jurada que estoy aclarando. No es que yo voy a presentar un certificado para eso, ¿ok? Ok. ¿Qué más me dice? Que yo en el punto G de este artículo o de esta declaración jurada, yo tengo que poner todos los datos sobre el envase utilizado, considerando tipo, solo tipo, o sea, si voy a ponerle botella, caja, lata, no sé, cualquier tipo, botella, caja, lata, de repente la lata de leche, ¿no es cierto? O la cajita donde ponemos la leche, por ejemplo. Y el material, ¿qué es el material? Si es vidrio, si es polipropileno, si es aluminio, si es hojalata, ¿ok? ¿Qué más dice Digesa? Digesa dice que el registro sanitario no contempla mayores expresiones técnicas del tipo de envase, color, espesor, tipo cierre, tamaño, biodegradable, densidad, oxobiodegradable y otros. No lo contempla. ¿Qué quiere decir no contempla? No es obligatorio consignarlo, que puedes hacerlo sí, pero no es obligatorio. Por tal motivo, no te podrían sacar por algo que no es obligatorio consignar en un registro sanitario, porque no es obligatorio. Obligatorio es que diga polipropileno, polietileno, se me ocurre. Obligatorio es que diga caja, bolsa, para que el ciudadano común, el ciudadano de a pie puede hacerlo. Por ejemplo, miren, yo tengo acá 2 bolsas. Les aseguro que si yo les digo, a ver, que este es polietileno, podría ser que me crean. Pero a simple vista no pueden distinguir cuál es cuál, ¿no es cierto? Por eso es que lo que dice el sanitario, que tiene la función de que el ciudadano de a pie pueda saber qué es lo que está comprando, polipropileno, polietileno. Mientras que tú sabes que diga esto, el ciudadano de a pie va a agarrar y va a decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, estoy comprando un producto que está autorizado. Pero, si tanto creen, ¿no? Se dice, no, mira, solo es el artículo 105. No, porque del Decreto Supremo 07-98, el artículo 64 habla sobre los envases. ¿Y qué dice? Los envases para uso de alimentos y bebidas tienen que estar regidos por el 118 y 119. El 118 hemos hablado, condiciones del envase que debe ser inocuo, y 119, que si tiene algún material que podría ser tóxico, debe estar en las cantidades permitidas, ¿no es cierto? En límites permitidos. ¿Qué? ¿Qué me pide la entidad? Me pide un sanitario. ¿En base a qué? Al artículo 102 y 105, que ya leímos el 105. Y el 102 es un artículo más que general, que te dice, todo alimento industrializado debe tener un sanitario. Eso es lo que me dice el 105. Todo alimento que yo voy a comercializar y que ha sido fabricado o ha entrado a una planta tiene que tener su sanitario. Eso es el 102. Y el 105 es el que me dice, oye, ¿sabes qué? Me tienes que poner si vas a usar bolsa, si vas a usar costales, si vas a usar saco, y me tienes que poner si es de polietileno o polipropileno o el material que tú desees. Solo el material.
Cualquier característica adicional es una característica adicional como una ficha técnica específica, ¿no es cierto? Pero vamos a hablar de algunos oficios que ya ha emitido DIGESA a diferentes salas en muchas apelaciones que se están dando por el mismo motivo, ¿ok? Tenemos el oficio del año 2023, el 453, una apelación que hizo Nachos bueno, a otra empresa, ¿ok? Donde dice bien claro, DIGESA, ojo, dice, ¿no? El artículo, en base a todo lo que le pregunto que también tiene que ver con envases, dice, ¿no sabes qué? Nosotros solamente requerimos obligatorio que tú me digas tipo y material. Si es bolsa y material, si es que de repente es, no sé, polipropileno, ¿ok? El 456. Muchos más oficios. El que viene, el que está acá, es el más reciente, uno de los más recientes, que lo ha emitido la Dirección de Riesgos de la entidad, o sea, lo han emitido para la Dirección de Riesgos. ¿Quién lo emitió? DIGESA. ¿Por qué? Porque en el proceso de comas que ganó Barbosa y que en segundo lugar quedó Atención, ya, por 29 millones, se ganó por lo mismo, solo que no apelaron porque era 29 millones. Pero la Dirección de Riesgo, pues, intervino, hizo una supervisión, y a través del oficio 425-2025, del 20 de marzo de este año, DIGESA le responde a la Dirección de Riesgos que no se consignan dichas características, estructura del envase primario. Por ejemplo, polipropileno laminado con polietileno de media densidad, o de repente un tipo de cerrado, cosido en tramo manual, automático. ¿Qué digo esta aclaración? Porque la parte adjudicataria va a decir en su texto, como ya lo viene diciendo en 3, 4 apelaciones que nos hemos encontrado, que esto no es así, que no hay ningún oficio posterior, que esto se debe desvirtuar, que ellos tienen un oficio que tiene, es lo que dicen, ¿no? Que ellos tienen un oficio donde dice que su material sí, que es obligatorio. Entonces, por eso viene la aclaración. Este oficio que estoy leyendo, que me gustaría que ustedes de repente lo puedan pedir para que se anexe al expediente, el 425-2025, del 20 de marzo, es del 20 de marzo de este año, ¿ok? Posterior a este hay otro, que es del mes de abril, que también se emitió DIGESA a una apelación que yo hice en Castro Virreina, donde refiere lo mismo, ¿ok? Vámonos a lo último también que tiene que ver con resoluciones del tribunal. Que ven al frente es la resolución que se emitió el 16 de junio en la primera apelación que se hizo en la municipalidad de San Juan de Miraflores, que también ganó el señor Atencio. Concluyó en la primera apelación que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia. ¿Ok? Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace la contratación. ¿Qué más le dice? ¿Sabes qué? Lo declaro nulo, te lo retrotraigo y vuelve a calificar, le dice, en la primera. Ojo, y vuelve a calificar teniendo en consideración lo que dice el 456, que hemos leído, ¿no es cierto? En el cual se consigna, la emisión del sanitario no contempla mayores especificaciones técnicas. DIGESA no certifica especificaciones de este tipo. ¿Pero qué hace el comité? ¿Qué hace? Bueno, el oficial de compra, el comité de selección, ¿qué hace? Vuelve a eliminar por el mismo motivo en la primera apelación y vuelve a darle atención a la buena pro y a los otros dos que siguen, la segunda y el tercer lugar. Entonces se vuelve a apelar. Esa apelación la hago yo, que recién han dado la resolución el 12 de agosto. En la misma sala 5 tocó, ¿ok? Y la misma sala 5 ya esta vez, ¿no? Esta vez, porque la primera pues nos dijeron vamos a enderezar y que evalúen correctamente, pero como no lo hicieron, esta vez la sala evaluó a fondo todo y concluyó lo que tienen al frente. Dentro de todo, porque dicho sea de paso, los materiales que están pidiendo acá en este proceso son los mismos que han pedido en San Juan de Miraflores. Los mismos, el mismo tipo de envase, ¿ok? Entonces dice, y no quiere decir que la norma de PAN-TBC te diga que tengas que pedir ese envase, porque yo les puedo mostrar la norma de PAN-TBC, donde no te dice, tú tienes que pedir tejido o impermeable, no te dice eso, ¿ok? En la segunda, que hemos apelado y que hemos ganado el 12 de agosto, dice, este tribunal estima que no existe obligación de los postores de presentar un registro sanitario con la mención de la característica impermeable, que es uno de los puntos por los que nos han eliminado, bueno, que han eliminado de Vitoria en esta apelación, en este proceso, asociada al material polipropileno, ni correspondía al comité de selección en el marco de la verificación de la habilitación de ofertas, requerir precisiones adicionales sobre el material de envases distintas a las previstas exigibles en el propio registro, entiéndase, material de tipo. No obstante, en la misma resolución se dice,
No existe incongruencia material entre el contenido del registro presentado por el impugnante, porque decía polipropileno y polideno, que es lo mismo que dice en este caso para de Victoria, ¿ok? Y lo exigido en el requerimiento de las bases. Hace una definición de lo que es impermeable y dice, si bien corresponde a una exigencia que válidamente la entidad puede exigir como parte de su requerimiento, lo cierto es que ello es únicamente verificable al momento de la entrega de los bienes. Es decir, la impermeabilidad del envase del arroz pilado puede ser verificada por la entidad al momento de concretar el suministro del bien. ¿Qué es esto? Porque como les dije hace un ratito, yo les pongo los dos envases y no van a saber cuál es. Generalmente, nosotros cuando sacamos un sanitario, es una declaración jurada. Si usted quiere saber exactamente de qué es, qué tipo de material es, hay exámenes, hay pruebas de laboratorio que te van, oye, ¿sabes que este material es tal? ¿Qué más Señora concluye? Melanie, Sí, ya termino. disculpe que le interrumpa, ya el tiempo lo hemos superado. Sí, ya termino. En conclusión, entonces, sí, ahí va. Termino. Aquí está. Ya salí. Ya salí, presidente, no se preocupe. Ok, ¿Me observo? gracias. Ya. Sí. Ya está. Muy bien, Gracias. muchas gracias. A continuación concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos al representante del tercero administrado de la empresa Atencio Alimentos SAC para que realice su informe legal. Tiene el uso de la palabra doctor Fernando Ríos Reynal. Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir mi diapositiva, por favor. Sí, doctor, continúe. Encienda su cámara también. Muy bien. Sí, ya estoy con la cámara encendida, por si acaso. Me indica si se visualiza, por favor. Sí visualizamos su diapositiva. Continúe. Muy amable, gracias. Bueno, en sí nosotros como en calidad de terceros adjudicatarios tenemos las pretensiones justamente que se declare infundada la apelación formulada por la parte apelante y se ratifique el otorgamiento de alguna prueba a nosotros, ¿no? Los fundamentos, bueno, en realidad aquí hablamos de una subasta inversa electrónica, la cual se regula mediante lo que son las fichas técnicas, ¿no? Y evidentemente fichas técnicas las cuales también forman parte de las bases del proceso de servicio, ¿no? Entonces, vemos que tanto en los productos, ¿no?, en cuestión, que son justamente el arroz pilado superior, papa seca y azúcar rubia, en todas las fichas técnicas, en el punto 2.2, que regula justamente las especificaciones técnicas del envase, ¿no? Que tanto se advierte la oportunidad cuando se debe de presentar estas, ¿no? Y las facultades que tiene la entidad para poder precisar tanto, ¿no?, el peso, el tipo, el material del envase, ¿no? Entonces podemos ver justamente claramente que el tipo de material del envase debe corresponder al autorizado en registro sanitario. O sea, no vemos al que se autorizará, al que veremos de ella en ejecución de contrato, ni nada, sino al que está autorizado el registro sanitario al momento, evidentemente, de presentación de la oferta por cualquiera de las posibles, ¿no? Asimismo, ¿no?, el tipo material del envase, pues son facultades justamente que tiene la entidad también para precisarlos, ¿no? Cuando se asegure la pluralidad de postores, ¿no? Luego vemos que en el requerimiento justamente que hace la entidad en la base de proceso de selección, ¿no?, establecen justamente de manera clara, ¿no?, la estructura del envase, que es saco o bolsas, y justamente el material. Se establece el tipo y el material correspondiente, ¿no? Igual de todos los bienes requeridos, ¿no? Bueno, en este caso los cuestionados. La norma técnica peruana, justamente que regula, ¿no?, los envases de accesorios plásticos protectores de alimentos, más que nada la citamos, ¿no?, de manera resumida, ya que acá lo que queremos dar a hacer ver, más que nada, es justamente que el material, justamente, en este caso, ¿no?, lo que de manera coloquial llamamos plásticos, ¿no?, ahí contempla diferentes materiales, ¿no?, dentro de los cuales también justamente se puede advertir, ¿no?, las densidades, ¿no? Y inclusive estos solamente los que trae la norma técnica peruana solamente son algunos, hay muchos más, ¿no? Y eso evidentemente quien evalúa esos materiales y decide la inscripción en los registros sanitarios, evidentemente es el ente rector, el cual es DIGESA, ¿no?, mediante su área técnica correspondiente. Ahora bien, bueno, justamente para entender bien cuál es la dinámica, digamos, cómo DIGESA distingue el tipo
del envase, el material del material del envase justamente, el oficio justamente que ha citado la parte apelante, ¿no? El 456/2023 de IGESA, evidentemente señala justamente textualmente, ¿no?, que para la emisión de registro sanitario no contempla mayores especificaciones técnicas del tipo de envase, ¿no? Del tipo. Es decir, una bolsa, una lata, un bidón, una caja, ¿no? Ese es el tipo de envase, ¿no? Entonces ahí no se contempla la especificación técnica, que solamente señalar cuál es, ¿no? Entonces, por eso mismo este oficio, según el contexto en el cual fue solicitado, ¿no?, se advierte que IGESA señala de manera clara que en el rubro del tipo de envase, ¿no?, no se contempla mayor especificación técnica, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos el oficio 615 de este año, de IGESA, que justamente acá establece ya de manera detallada sobre el registro sanitario, ¿no?, que para su obtención, en primer lugar, ¿no?, el administrado cumple, ¿no?, con declarar el tipo, el material, entre otras precisiones, ¿no?, cantidades, peso, lo que fuera, del envase, ¿no?, que va a emplear en el transporte de los alimentos. Y acá lo que se señala, ¿no?, que justamente acá el administrado considera el tipo y material. ¿Para qué? Para que el área técnica, justamente de IGESA, ¿no?, proceda a evaluarlo. Y por ende, si se cumple lo que dice la norma técnica peruana, ¿no?, y IGESA, ¿no?, o evidentemente lo considera, procede a registrarlo. ¿Ok? Entonces es un punto, ¿no?, que se advierte de ese oficio. Luego también señala que habla también después de que la aclaración de los datos del envase alimentario, ¿no?, el tipo, el material que se emplea, justamente es de la descripción de las características del envase, ¿no? Ojo, entonces, y lo que sí señala, ¿no?, dije esa muy claramente, es que la característica adicional o complementaria de un tipo o material del envase, eso no está obligado justamente el administrado a declararlo, ni tampoco, dije, esa está obligado a registrarlo, ¿no? Entonces, evidentemente, haciendo una lectura, digamos, contable censo, advertimos de lo que sí se puede señalar, y DIGESA permite, obviamente, y registra, evidentemente, son las características del material, ¿no? Entonces, evidentemente, tejidos impermeables, alta densidad, baja densidad, laminados, bilaminados, evidentemente son características del material, no son adicionales ni complementarias. Por eso que DIGESA pasa el filtro, el área técnica lo reconoce y lo registra finalmente, ¿no? Luego, evidentemente, también este oficio señala, ¿no?, que la evaluación de inocuidad y el uso de los envases de responsabilidad justamente del propio administrado, ¿no? Así que también señala que, ojo, que se emite el registro sanitario y que también es posible también ampliaciones, modificaciones, ¿no?, justamente del tipo, material del envase, también que cada administrador es responsable de hacerlo de manera oportuna. Como le he dicho, ¿no?, o sea, justamente se advierte, ¿no?, en el año 2023, por ejemplo, ¿no?, se advierte un polipropileno indicado, con fuelle, con válvula, inclusive, ¿no?, señalado, ¿no?, que son características del material también, justamente de este tipo de este envase, perdón, en caso de cual ha sido registrado. Luego en 2024 igual también se advierte pues, el polipropileno biorientado, inclusive. Luego en el año 2025, este año, también podemos ver un polipropileno laminado con polietileno de muy baja densidad, inclusive es una mezcla justamente de diferentes tipos de materiales, ¿no?, de mediana densidad, triple micado, y también inclusive siendo más específicos, ¿no?, justamente a las características del material, ¿no?, que viene cuestionando la parte apelante, ¿no? Inclusive hay otros administrados, inclusive que señalan, ¿no?, que tienen el saco de polipropileno tejido impermeable, ¿no?, y entre otros, ¿no?, José perdió lineal de baja densidad. También que justamente, como lo reitero, son anotaciones, registros que IGESA lo ha evaluado previamente conforme a la norma técnica peruana y conforme justamente a sus propios lineamientos de que no se permite, pues no es obligatorio, digamos, registrar para ellos características adicionales o complementarias, sino las características como tal del material. No podemos decir que IGESA en ningún momento ha señalado, hasta el momento que hemos visto, que justamente que el material se declara de manera genérica, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver inclusive también el año 2024, el oficio de IGESA, donde, entre otros, señala justamente el material, ¿no?, de los envases para los alimentos industrializados, ¿no?
Vemos que habla que precisa el material de bilaminados, también de alta densidad, baja densidad, entre otras características, ¿no?, inherentes del material. Luego, ahora, justamente a razón también de la resolución del tribunal, también, bueno, de otras salas, si mal no recuerdo fue de la quinta, sí que resulta un poco controvertida también, ¿no? Lo resuelto también por los señores magistrados, porque entre una de ellas razones señalan que el material de los envases será verificado en ejecución contractual. O sea, algo que la verdad personalmente me llamó mucho la atención, ya que la base del proceso de selección no señalan esa posibilidad, ¿no? No precisa que se hará la revisión de materiales, de los envases empleados, ¿no?, en la ejecución, no lo señalen en ningún extremo. Luego, Perú Compras, justamente su documento de información complementaria, ¿no?, señala específicamente la oportunidad que tiene justamente la entidad para verificar en la ejecución contractual solamente la calidad del producto que se está contratando, ¿no? Como podemos ver, ¿no?, el punto 2.4 da precisiones, ¿no? La entidad podrá exigir al proveedor que durante la ejecución contractual y la oportunidad que se determine, realiza la entrega de los siguientes documentos digitales, ¿no? Bueno, en el caso de alimentos de procesamiento primario, ¿no?, el proveedor podrá presentar un certificado de calidad respaldado con ensayos realizados en laboratorios acreditados que confirmen que el bien entregado cumple con las características y especificaciones de calidad detalladas en el numeral 2.1, ¿no? Características del bien en la calidad de la ficha técnica correspondiente. En el caso de los alimentos elaborados industrialmente, ¿no?, en el caso de arroz pilado, ¿no?, azúcar rubia, ¿no?, el proveedor de igual manera, ¿no?, podrá presentar un certificado de calidad, ¿no?, pero que acredite justamente el numeral 2.1 de la ficha técnica. Sabemos ya que la ficha técnica, el numeral 2.2 es el que precisa justamente los envases. Entonces, por lo tanto, el numeral 2.2, de manera textual y específica, señala que el tipo de material de envase deberá ser el que está declarado, no el que se declarará en el transcurso, ¿no?, el que está declarado ya en el retiro sanitario, ¿no? Entonces, justamente eso resulta un tanto cuestionable, ¿no?, respecto a lo resuelto en dicho plazo, pero como sabemos, ¿no?, y como también lo ha aclarado también en varias resoluciones el Tribunal de Contrataciones, sus propias resoluciones, sí es cierto, pueden ser consultadas, pero no son vinculantes. Entonces, casuística, finalmente, ¿no?, como para señalar, ¿no?, ya terminar ya mi exposición, ¿no?, tenemos la resolución 2408 de 2019, donde el tribunal concluye que el incumplimiento de algún documento obligatorio o en la acreditación de alguna característica, ¿no?, tiene consecuencia de la no admisión de oferta, ¿no?, como ha sucedido en el presente caso. La resolución 2531 de 2024, ¿no?, señala que el registro sanitario, al formar parte de la oferta, ¿no?, al momento de presentación, tiene que verificar su coherencia o congruencia con lo declarado en el anexo 3 y el requerimiento de la entidad, en este caso, de requerimiento de especificaciones técnicas realizadas, ¿no? Si las ofertas son, si las ofertas son coherentes o cumplen el requerimiento de la entidad, ¿no?, en dicho momento, a la presentación de la oferta, no después en la ejecución de contractual, ¿no? Bueno, también señala que el anexo 3 es suficiente, ¿no?, esta declaración jurada, ¿no?, cuando fehacientemente se advierte una incongruencia entre lo requerido, las especificaciones técnicas requeridas por la entidad y lo justamente evidenciado en el registro sanitario, ¿no? Y finalmente ya tenemos la resolución 3926 de 2025, ¿no?, que también señala que la ficha técnica aprobada por Perú Compras establece en la presión 2 que la entidad debe indicar la base, el peso neto del producto, ¿no?, tipo material, ¿no?, es la facultad que le da justamente a la entidad, ¿no? A fin que y también observa que a fin que las ofertas sean descalificadas en el procedimiento de selección, los postores debían presentar al registro sanitario su producto, el cual debía servir de sustento editar en material de envase primario, ¿no? Ok, bueno, eso sería todo por mi parte, señor magistrado. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien. A continuación, concedemos el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos a los representantes o al representante de la entidad para realizar su informe de hechos. Tiene el uso de la palabra señor Ramón del Águila Alvarado. Buenos días, bueno, buenas tardes, disculpe a todos los miembros del tribunal y a la parte de la empresa apelante y de la empresa del tercero también, que es la empresa que acaba de sustentar. Bueno,
Básicamente, yo vengo a hacer conocer la posición de la entidad que de alguna otra manera ya ha estado también esgrimida en lo que es el informe técnico que hemos hecho llegar. Como ya se ha mencionado, nosotros nos basamos al momento de realizar nuestra convocatoria y lo que sustentan que los productos que nosotros pedimos, en este caso, por tratarse de alimentos, es en las fichas técnicas que están establecidas en el OCE. Nosotros no salimos de ese esquema como muy bien lo conoce el tribunal. Nosotros no salimos del esquema de lo que nos pide y lo que nos indican las fichas técnicas de cada uno de los productos, ¿no? Si bien es cierto, estas fichas técnicas, entiéndase que tienen el sustento y el sustento técnico, por decirlo así, en este caso puntual, del tema de tienen como sustento técnico, perdón, la norma de inocuidad, que es la norma que emana DIGESA. Ahora, una precisión. Sabemos, todos los que conocemos esto, que efectivamente el registro sanitario es un registro declarativo. Es un registro donde acuden cada persona, cada productor, cada distribuidor, y es declarativo. Ellos declaran qué es lo que tienen sus productos, qué es lo que producen, cuáles son sus materiales, cuáles son los insumos y todo lo que ellos declaran. Y es en función a esa declaración en que previa verificación en que el registro se emite, ¿no? Sabemos también que DIGESA para emitir el registro sanitario no emite ni realiza ninguna prueba, ningún ensayo que pueda validar. Por eso que es meramente declarativo, ¿no? Entonces, es lo que le permite también dar que puedan tener todas las empresas proveedoras de poder declarar todo con lo que sus productos cuentan y cuáles son las bondades del mismo. Para nosotros como entidad es muy importante resaltar el tema del envase, porque estamos hablando de productos alimenticios que llegan, que son distribuidos para los niños, para los comedores. Entonces nosotros sí tenemos que prever qué tipo de envase es. Es muy ligero decir, no, que como no hay plástico, eso todavía se tiene que ver en la ejecución contractual. Entonces, ¿qué ocurriría? Yo tendría que esperar y si es que no está cumpliendo con la norma en ese momento, me permitiría a mí que retrotraer todo el proceso, pedir una nulidad y al final los perjudicados van a ser mi abastecimiento. Entonces, ahora bien, como lo dije al principio, nosotros básicamente nos hemos basado en las fichas técnicas y en todas las fichas técnicas nos indican, ¿no? Que la entidad, fuera de todo lo que regulan ya, ahí está la precisión 2, que lo que indica es que podemos indicar en las bases, indicar en las bases el peso neto del producto, además indicar el tipo y el material del envase. Estas 3 características deben corresponder a lo declarado en el registro sanitario del alimento entregado. O sea, eso no lo digo yo, no lo dice ninguna de las empresas, eso lo dice la ficha técnica de cada alimento, en este caso de los 3 alimentos, arroz pilado, papa seca y azúcar rubia, eso lo dice. O sea, ellos mismos, el OCE, en el OS en este caso ya, nos dice de que nosotros tenemos que basarnos en función a lo declarado en el registro sanitario. Entonces, así como el tipo de encerrado, siempre que se hayan verificado que todas estas características aseguren la pluralidad de postores, tal como también se ha evidenciado, hay otras empresas que ya cuentan con estas características, que han podido acudir a la autoridad sanitaria a poder incorporar estas características en los diferentes productos, ¿no? Que de repente la empresa apelante no lo desea hacer o no lo considere necesario o los motivos que ellos tengan es potestad de cada uno. Ahora, si bien es cierto, indica la empresa apelante que DIGESA ya ha emitido varios documentos, en ningún momento DIGESA ha emitido un documento en donde invalide o señale que carece de valor algún registro sanitario emitido con estas características. Entonces, lo que ha hecho es, bueno, si la empresa indica cuáles son las características de su envase, bueno, lo ha consignado como corresponde, ¿no? Efectivamente, posteriormente, en una etapa ya de ejecución contractual, se verificará el cumplimiento de estas características, ¿no? Pero ya es un paso a posterior. Es por eso que nosotros, como dependencia encargada de las contrataciones, nosotros tenemos que velar por el cumplimiento de lo que me pide mi área usuaria, con estas especificaciones técnicas y verificar que eso esté contenido en las fichas técnicas, tal y cual ha sido el procedimiento. Hemos verificado, hemos validado y las que no han sido descalificadas como lo señala la norma, ¿no?
Entonces, obviamente, vuelvo a decirlo, basándonos estrictamente en lo que habla la precisión número 2 de cada una de las fichas técnicas en el caso de estos productos. Entonces, decir que si es que esto se está utilizando, hablar de otros procesos, bueno, cada quien tiene su sustento. A nosotros, en una resolución pasada, lo que nos dijeron es que faltaba precisión al momento de efectuar el acta de buena pro, y así es, y en ese sentido fue que hicimos la corrección. Entonces, nosotros como entidad y desde la dependencia encargada de las contrataciones hemos basado nuestra calificación y nuestro procedimiento a lo que establece la ficha técnica. Entrar para nosotros a profundizar en que si el registro es declarativo, ¿no? Esa es una norma. Ese artículo que se esboza básicamente del registro sanitario tiene que ver estrictamente con el procedimiento de obtención y solicitud de un registro sanitario, que es, vuelvo a repetir, un acto declarativo. Entonces, eso no tiene que ver con el procedimiento que nosotros hacemos desde una calificación de una oferta en el marco de la ley de contrataciones. Nosotros nos regimos básicamente a lo que señala la ficha técnica. Sabemos que nosotros no podemos salirnos de la ficha técnica. Eso es lo único que nosotros tenemos que pedir. Y sí incidimos, porque sí nos parece un hecho responsable, poder que exista una acreditación fehaciente que de alguna otra manera nos la da DIGESA a través del registro sanitario respecto al envase, ¿no? Porque estamos hablando, vuelvo a decir, de alimentos que llegan a diferentes niños, a personas, adultos mayores, y que a veces, en algunos casos, las condiciones de almacenamiento, porque estos se almacenan en comedores, no son las propicias. Entonces, yo tengo que cautelar que mínimamente esos envases vengan pues con una característica específica que me permita poder darle una mayor seguridad y una mayor garantía a los alimentos que estamos comprando, ¿no? Eso sería todo de cuanto de la parte de la entidad, señores miembros del tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto a los representantes del impugnante si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, tienen 3 minutos para ello. Sí, sí. Mire, referente a lo que dice el señor abogado, que sí, que hay empresas que lo han hecho. Sí, por ejemplo, en su informe pone Molinos Providencia, ¿no? Quien hizo todo el cambio para la subasta inversa DEC, que también fue apelada, y que el tribunal lo mandó a foja cero porque encontró que no hubo pluralidad de postores cuando pidió todo el expediente. Entonces, sí, sí hay empresas que para poderse presentar han hecho las modificaciones, ¿no es cierto? Como bien dice él, solo declarativo, en 7 días el DIGESA te puede modificar. Pero lo cierto también es que de un tiempo a esta parte, si tú vas, y yo le puedo mandar a usted captura de pantalla, empresas van y piden, DIGESA te dice que no se puede hacer. Con documento te dice, no, esas características no se pueden modificar. Que algunas empresas lo consigan, francamente, no sé cómo lo consiguen, ¿ok? Eso por un lado. Claro, lo que se está cuestionando aquí es que es común, ¿no es cierto? O sea, sacar por algo que no es obligatorio, porque vuelvo a repetir, lo obligatorio en un registro sanitario es que diga polietileno, polipropileno, que diga las otras características corresponden a una ficha, algo específico. Y eso específico no tiene que ser obligatoriamente plasmado, ¿ok? Plasmado en el registro, porque como bien dice el señor, así como hizo Providencia, que ellos convocaron el 20 de abril su proceso, el que estamos apelando ahorita, que va a la segunda apelación, y esta empresa el 24 de abril pidió la modificación para que cuando les pidan el expediente no salga que solo Helen Mabel cumplía con ese documento, porque es lo que ha pasado en el proceso que está mencionando acá en la pantalla el señor Arturo, ¿no? Señor Arturo, con todo respeto, ¿ok? Entonces, acá lo que se está cuestionando es que se está eliminando, se está sacando, y no solo a esta empresa, a diferentes empresas, por el mismo motivo, ¿no? Porque el impermeable, supuestamente, es polipropileno impermeable. Polipropileno es el material, impermeable es la característica. Polietileno lineal, polietileno es el material, lineal de baja densidad es la característica específica. Entonces, lo que se está diciendo acá, no estamos diciendo que no existan, sí existen, pero tú no puedes eliminar por algo que no es obligatorio. Y lo ha dicho DIGESA en un montón, yo les dije al comienzo, ¿no? Iban a mencionar la resolución que han sacado el 5 de junio a favor de Barbosa, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, acá lo único que se está diciendo y que se está repitiendo en muchas apelaciones que ya están regresando a foja cero para que se vuelva a hacer, o en su defecto están otorgando la buena pro, es que tú no puedes eliminar, tú no puedes sacar
por algo que no es obligatorio. Volvemos a lo mismo, no es obligatorio. El hecho que esté consignado no es obligatorio. Lo obligatorio es que diga polietileno, polipropileno, o de repente se me ocurre cartón, o el material que tú estás pidiendo. La primera parte, pues eso es el material. Lo otro son características. Y como bien dice, yo puedo ir a Digesa y lo pido, y supuestamente en 7 días me dan la modificación, si es que la aceptan. Si es que la aceptan. Yo voy a pedir de corazón que ustedes hagan la consulta al ente rector, porque el señor puede decir una cosa, el señor Ríos puede decir otra cosa, yo puedo decir otra cosa. Yo hablo de la parte técnica, ¿no es cierto? Siempre digo, me encantaría entrar al sistema y enseñarles, pero no se puede. Ok, ustedes pidan. Y finalmente, cuando vayan a tomar una resolución, cuando no digan que se retrotraiga y vuelvan a calificar o algo, porque la apelación anterior sigue en stand-by 1 mes y no hay nada. Si ustedes dicen que se retrotraiga, se vuelve a calificar, van a volver a hacer lo mismo y van a volver a dar a la misma persona. Gracias. Muchas gracias. Asimismo, se le consulta al representante del tercero administrado si va a ejercer también su derecho a réplica. Para ello, cuenta con 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sí, yo, bueno, con todo respeto al honorable tribunal, no le puedo decir qué tiene o qué no tiene que hacer, pero al margen de ello, lo que sí, o sea, lo que sí pido, sí, ruego prácticamente que se tenga en consideración, ¿no? Ya lo he expuesto, lo he señalado, en los oficios del mismo ente rector, ¿no? En este caso Digesa, que ha sido específico, señalar que solamente en el único rubro donde no se puede hacer mayor especificaciones es justamente en el tipo de envase, ¿no? Pero en el material, ¿no? Como ya el mismo ente rector lo ha señalado en su oficio correspondiente, ¿no? Que también se ha sido citado en la exposición, el área técnica encargada justamente del mismo Digesa va a tener justamente la misión de evaluar, ¿no? Y de registrar lo que el ente rector justamente considera que se va a precisar en el material que se viene a declarar. Evidentemente, características, lo que señala expresamente que no es obligatorio, evidentemente son características adicionales y complementarias, ¿no? También las características inherentes, ¿no? O específicas, como también le ha dicho la parte apelante, ¿no? Del material que se va a emplear en el envase, sí justamente son registradas y por ende van a aparecer en el registro sanitario. E inclusive, ¿no? Como ya le he mostrado también a lo largo de la exposición, hasta en el presente año se siguen justamente registrando, ¿no? Características inherentes del material, como es la impermeabilidad, el tejido, el laminado, trilaminados, orientados, biorientados, entre otras, las densidades. Cosas. Por lo tanto, señores magistrados, evidentemente hay que tener también cierta responsabilidad también con lo que se dice, ¿no? Y con lo congruente, con lo señalado por el propio Digesa y con lo que materialmente hace Digesa, ¿no? Digesa en ningún momento tampoco ha dicho que solamente se hace señalar de manera genérica el material del envase. O si no, imagínense, estaríamos dejando a las entidades, ¿no? Y mediante sus áreas técnicas prácticamente digamos, en una ruleta, ¿no? Porque de repente el postor simplemente se le ocurre llevar con el material más básico, ¿no? De polietileno, por así decirlo, ¿no? Y porque es más económico, no sé, y cumple nada más, ¿no? Si fueran las cosas genéricas, pero no, evidentemente, cada entidad, cada área usuaria tiene personal técnico, ¿no? Que sabe las necesidades de la misma, en qué envase necesita transportar. Y inclusive también tiene en consideración varios factores externos, inclusive, ¿no? Para que tenga mayor resistencia, entre otras cosas, pueda tener mayor apilamiento, dependiendo de cómo funcionen sus almacenes, entre varios puntos magistrados, ¿no? Por lo tanto, solicito, ¿no? Que sea considerado lo señalado por nuestra parte en su momento a fin de mejor resolver. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual modo, consulto a los representantes de la entidad si van a ejercer su derecho a réplica. Para ello tienen 3 minutos. Sí, muy agradecido, presidente. Solamente para volver a recalcar lo que ya indiqué, la representante del apelante lo ha indicado claramente, el registro sanitario es algo declarativo, ¿no? Entonces, ni siquiera es constitutivo de derechos, pero nosotros, vuelvo a indicarlo, básicamente, y ella lo ha dicho, lo que es una característica,
lo que nosotros solicitamos. Y vuelvo a decir, la precisión 2 claramente lo dice. La entidad deberá indicar en las bases el peso neto del producto por envase. Además, podrá indicar el tipo y material del envase. Y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, tipo se entiende como ejemplo característico de una especie, de un género, clase, índole. Entonces, es lo que nosotros estamos solicitando. Y en la misma precisión lo indica de que estas tres características deberán corresponder a lo declarado en el registro sanitario del alimento entregado. Vuelvo a decir, es algo que nosotros no lo estamos pidiendo. Lo está pidiendo la ficha técnica que emana del OS. Si es que no lo hubiera pedido la ficha técnica, no, tampoco no lo hubiéramos pedido nosotros. O sea, ese es el sustento en el cual nosotros nos basamos, porque no puedo utilizar otra norma, porque la subasta inversa, cuando se trata de este tipo de productos, obedece estrictamente a lo que señala la ficha técnica. Eso creo que todos los que somos especialistas en materia de contrataciones del Estado, y así como ustedes, señores miembros del tribunal, son conocedores, ¿no? Yo ahondar en algo ya de que si lo sacan, si se cambian 7 días o no, bueno, ya no me corresponde a mí conocer la tramitología ni las formas como las empresas obtienen sus certificados, pero claro está que DIGESA en ningún momento ha declarado que estos certificados carezcan de validez, ¿no? Entonces, la empresa apelante pretende que le demos una buena pro al no demostrar que cumple un requisito, porque no lo está demostrando. Más allá de que la ficha me pidan que tiene que ser el registro sanitario, ni siquiera de ninguna forma demuestran que puedan cumplir con la tipología de envase que nosotros estamos pidiendo como entidad. Eso sería todo, señores miembros del Tribunal de Contrataciones, muy agradecido. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, pregunto a los vocales que integran la sala si van a formular alguna consulta. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Señor presidente, buenas tardes. Por mi parte no tengo consulta, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, en mi caso, de igual modo, no voy a formular preguntas. Las posiciones de las partes han sido debidamente expuestas y en ese sentido este tribunal procederá a analizarlas y a resolverlas conforme corresponda. Con ello damos por término la presente audiencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy agradecido.